Muy bien, bienvenidos nuevamente a nuestro curso, el método de estudio bíblico inductivo. Como nos hemos presentado anteriormente, creo que no nos habíamos presentado y mi nombre es Belsasar Núñez y estoy muy satisfecho de servirles este curso sobre el método de estudio bíblico inductivo. Vamos a hacer esta presentación hoy y hemos seleccionado para nuestra observación, que es el primer paso en el método inductivo, un pasaje de una de las epístolas. Vamos a seleccionar ahora una porción en el género epistolar. Es una de las cartas del apóstol San Pablo y espero que usted ahora haya leído todo el capítulo 1 de la epístola o la carta de San Pablo a los Filipenses. Es en esta carta que vamos a hacer nuestro proceso de observación. Entonces, vamos a las diapositivas que tenemos allí y vamos a ir a la segunda diapositiva. Hemos dicho que lo primero que nosotros hacemos después de haber determinado el género literario o la forma literaria, porque se le llama de las dos maneras, en este caso ya lo hemos determinado que es del género epistolar. Aquí va a haber mucha conversación familiar, va a haber algunas instrucciones, va a haber asuntos muy estrechos entre la persona que escribe y las personas que lo reciben. Va a haber instrucciones, correcciones y menciones sobre el quehacer que se relaciona con la persona que escribe y los que lo reciben, que en este caso son la iglesia de los filipenses. Bien, en la segunda diapositiva tenemos aquí algunas ideas generales, como las hemos dado en otras ocasiones, sobre cómo hacer esta observación. Bueno, hemos dicho que lo primero que hacemos, pues, después de determinar cuál es el género literario, es hacerle preguntas al texto, leer, releer, volver a leer y hacerle preguntas al texto. También hemos dicho que estas preguntas es bueno escribirlas. Usted no tiene que escribirlas, pero si usted va a hacer un estudio serio, un estudio formal, es mejor que escriba las preguntas. Aquí tenemos algunas preguntas que se hacen y que nosotros hemos hecho, pues, y no son todas las preguntas que se pueden hacer siempre muchísimas más preguntas, lo estamos diciendo siempre, para observar el todo. Lo primero que hacemos es observar el todo. ¿Qué es ese todo? Primero es el contexto, y vamos a hablar del contexto observando el todo. Y nos hicimos estas preguntas en algunas ocasiones, en las otras presentaciones escribimos las preguntas, en otras ocasiones no las escribimos, solo escribimos los resultados porque se hace muy larga la presentación y también se hace muy larga la serie de diapositivas que presentamos en el sistema. Bien, aquí estarían unas preguntas. ¿Dónde estaría Pablo cuando escribió la carta? ¿Quién es Timoteo? Porque dice que la escribió juntamente con él, o que Timoteo le sirvió de secretario, de amanuense. En su contexto de Pablo y Timoteo, ¿qué dice de esta relación? ¿Dónde encontramos esta relación? ¿Qué papel desempeña Timoteo? Hay otros pasajes que nos dan explicación sobre esto. Hay otros colaboradores en otras partes. ¿Qué importancia tiene esto de sus colaboradores? ¿Qué dice de sus colaboradores? ¿Quiénes son estos colaboradores? Que aparte de Timoteo, aquí también menciona diáconos y obispos, y aquí yo escribí en rojo esto: para realizar el ejercicio completo, señale los actores del texto, utilice algún símbolo para distinguir los elementos de observación y luego siga con los otros aspectos de la observación. Este es un ejercicio que le recomendamos hacer porque usted va a hacer su propia tarea. Sigamos a la siguiente. Seguimos observando el contexto. ¿Cuáles son esos personajes? Como dije, usted toma su lápiz o colores o símbolos y señala a esos personajes. Por supuesto, Pablo, Timoteo, los filipenses, Jesucristo, Dios el Padre, el Espíritu Santo y otros actores que también se mencionan, otros hermanos que no se mencionan por nombre, pero que se mencionan en el versículo 14, otras personas que dice que predican de diferentes maneras y por diferentes motivaciones en los versículos 15 y 16, y por supuesto están otros que tampoco se mencionan quiénes son, porque son como los chacales del juego, ¿verdad? Los que intimidan a los hermanos. Dice, pasemos a la siguiente. Entonces aquí encontramos que ya aquí vamos a observar más a fondo cuáles son estos elementos que tenemos en el contexto. Tenemos elementos más allá de lo que el texto mismo nos dice que tenemos que investigar, y por eso nos hacemos muchas otras preguntas. Yo, como conclusión de
analizar, de observar este contexto, escribí dos elementos importantes aquí en esta diapositiva, en esta correlación que también es parte del contexto, que hay otras cartas que Pablo escribe conjuntamente con Timoteo y con otros como Epafras, Tito, Sóstenes, Silvano, y que se mencionan otros colaboradores tanto en esta carta como en otras cartas, particularmente la carta a los romanos, y entre ellos está Clemente, Gallo, Lucio, Jasón, Febe, Lidia, Ninfa, Pérsida, Evodia, Sintique, y así otros que no los enumeré aquí. Vea esas listas en otras cartas. Timoteo asiste a Pablo como escribiente, ¿verdad? Y no solamente en esta carta, sino que también escribe con Timoteo la segunda de Corintios, Filipenses, por supuesto, como estamos diciendo aquí, y también Colosenses. Siga la siguiente diapositiva. También escribe con Silvano, segunda Tesalonicenses, y escribe con Filemón. A Timoteo lo encontró en Listra, y aquí nuestra correlación con texto nos lleva al capítulo 16 de Hechos, cuando encontró por primera vez a Timoteo. Allí váyase usted y ahí tenemos la relación, cómo lo conoció, para contestarnos aquellas preguntas que hicimos al principio. Los colaboradores de Pablo en ninguna manera eran perfectos, pero él aprendió temprano, tal vez por el caso de Juan Marcos, que fue otro de los colaboradores de Pablo que no se menciona en esta lista, ¿verdad? Y que en cuya experiencia Pablo habría de aprender una lección juntamente con su sobrino Bernabé. Bien, entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. A los filipenses, ¿dónde los conoció? Pues por primera vez él había fundado la iglesia de los filipenses. Ahí está en el capítulo 16 de Hechos. ¿Se acuerdan ustedes que Lidia, el carcelero, las familias de ellos fueron los primeros convertidos? Allá se me ocurre que estos diáconos y obispos que dice aquí, ancianos y diáconos que ya menciona esta carta, pues a lo mejor eran de estos, ¿verdad? De los primeros convertidos. Sigamos a la siguiente diapositiva. También los filipenses habían contribuido, y aquí lo menciona, no lo menciona en otra parte, pero aquí lo menciona en este primer capítulo de Filipenses, que habían contribuido con él de manera económica, apoyando económicamente y también acompañándolo en el trabajo al apóstol Pablo en hacer su ministerio. Aquí, yéndonos, cuando observamos el contexto, tenemos que observar lo que está antes y lo que está después, pero no solamente inmediato, ¿verdad? Los siguientes versículos, sino que hay que poner este capítulo en el contexto de toda la carta, que es toda la epístola, ¿verdad?, a los filipenses. Ya en el capítulo 4, versículos 10 a 20, encontramos esta acción de gracias de Pablo porque estos filipenses le han ayudado. Sigamos a la siguiente. Ahora vamos a observar las partes. Voy a poner aquí el texto, no siempre lo hacemos en estas presentaciones porque se hace muy largo, pero aquí sí lo vamos a poner como para ilustrar algunos de los pincelazos más gruesos en cuanto a lo que observamos en el texto. Aquí lo tenemos, el texto, y usted fíjese cómo lo ha hecho el maestro Héctor en otras presentaciones. Aquí nosotros vamos señalando para ver de quién habla, a quién habla, dónde estaría, lugares que se mencionan, etcétera. Y hemos señalado con estas estrellitas, pues, quiénes hablan. Primero dice Pablo y Timoteo, ¿verdad? Es la primera cosa que dice. Y luego dice algunas cosas acerca de su persona, para llegar a la conclusión temprana, ¿verdad?, de que Pablo es el autor de la carta. No es Timoteo. Timoteo le ayuda, pero quien habla es Pablo en primera persona. Mire el versículo 3. Doy gracias a mi Dios. Y mire otros pasajes como allí enseguida, me acuerdo de vosotros, ¿sí? Aquí vemos en el versículo 6 también, dice entonces, ahora se vuelve a los que les dirige la carta. Dice que estoy persuadido de cómo vosotros, y aquí se vuelve a el tema vosotros, ¿sí? Aquí lo señalamos con estos círculos, ¿verdad?, para hablar de quienes reciben la carta. Dice que son los que le reciben la carta, son los santos que están en Filipo y los diáconos, y luego vuelve a mencionar vosotros, gracia y paz sea a vosotros, y luego vosotros abunda. Mire, está en el versículo 1, está en el versículo 2, en el versículo 3, en el versículo 4, en el versículo 6, vosotros,
el que comenzó en vosotros la buena obra, y aquí se vuelca hacia los que están recibiendo pues la carta en toda. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sigue hablando de primera persona, ¿verdad? Estamos observando quién escribe la carta, que dice de sí mismo, como en el ejemplo que hizo el maestro Héctor en las presentaciones anteriores, o si no las ha visto usted esas presentaciones, pues aquí están en la plataforma y usted las va a ver en los videos ahí. Entonces sigue hablando de él mismo. Dios me es testigo, dice, de cuánto os amo, dice. Dios me es testigo, ya vuelve a mencionar esa porción allí de que Dios le es testigo, y más adelante en el versículo 12 otra vez, las cosas que me han sucedido. Fíjese qué interesante lo que está diciendo Pablo aquí. Bien, entonces, así nosotros observamos que ya hemos tomado estos elementos, pincelazos bien gruesos, para que comencemos a observar lo que nosotros hemos llamado el contexto. Hemos observado ahora lo que es el todo, ¿verdad? Claro, lo he hecho bastante rápido, pero ya cuando usted haga este estudio, usted tiene que invertir más tiempo. Vamos a la segunda parte. Hemos dicho que observamos el todo observando el contexto, y el segundo elemento que observamos en el todo es la estructura. Miremos en la siguiente diapositiva aquí. Observemos la estructura. ¿Qué es la estructura? Lo decimos en otras presentaciones. La estructura es el bosquejo, o sea, las ideas principales, las ideas secundarias y las ideas terciarias, si se puede decir. Es decir, cuáles ideas centrales tiene este pasaje en que podemos dividir el mismo. Lo vamos a dividir en ideas. Cuando el escritor comienza hacia una introducción y luego habla de sus ideas principales, y entonces nosotros bosquejamos en primer lugar cuáles son las ideas principales. Comencemos por la introducción. La introducción está en los dos primeros versículos, dice Pablo y Timoteo, y fíjese usted cómo singulariza el hecho de que Pablo y Timoteo, dice, son siervos de Jesucristo. Ya con eso tenemos algo como para comparar. ¿Así introduce las cartas Pablo siempre? Es una buena pregunta de estructura que nos hacemos. Y luego dice: a ustedes me dirijo, a todos ustedes que son santos en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos siervos de Jesucristo? Pues Pablo y Timoteo. Pero ¿a quién se dirige? A los santos en Cristo Jesús. Y que también están juntamente, además de todos los santos, o sea, toda la iglesia de Filipos, están con los obispos y diáconos. Mire usted, qué interesante, ya lo mencioné anteriormente. Siga la siguiente diapositiva. Entonces comienza diciendo: doy gracias, oro, mis oraciones, dice, yo estoy persuadido. Y luego dice: me dirijo a ustedes, como lo dijimos en la presentación, en la primera parte de esta presentación, o hace unos minutos, dijimos que entonces se vuelca hacia los que lo dirigen. Ya en el versículo 7 dice: ahora me dirijo a ustedes que sois participantes conmigo en la gracia del Señor. Y luego volvamos a observar el versículo 3. Dice que da gracias. Es el primer elemento que Pablo nos presenta aquí, ya en el cuerpo, dejando ya la introducción que dijimos anteriormente. Y ahora va el cuerpo de lo que quiere decir. Dice: en primer lugar, yo doy gracias, y esta acción de gracias la hago siempre. Y note usted que repite la palabra siempre. Y luego dice: en todas mis oraciones. Y luego dice: ¿qué es lo que hace siempre? Ruega con gozo. Ruega con gozo. Luego dice: ¿por qué ruega? Porque ustedes tienen comunión. Y aquí la palabra comunión es clave. La comunión que tienen los hermanos es que ellos le han mandado algún dinerito, fíjese. Es que ellos han ido con él a predicar. Es que ellos lo han recibido en sus casas. La comunión que él tiene es que el apóstol Pablo puede contar con ellos cuando él tiene alguna necesidad. No es solamente tomar cafecito, ¿verdad? Y estar juntos y comer una comidita. Esta comunión es más profunda, por lo que dice el resto del capítulo y lo que dice el resto de la epístola. Ya en el versículo 6 dice: esta obra que el Señor ha comenzado la perfeccionará. Mucho utilizamos esto en otros contextos y está bien. ¿Qué es esta obra que perfeccionará? La obra de su participación, de estos que son a los que les estoy dirigiendo esta carta y que son copartícipes conmigo, como lo va a decir más adelante.
Ahora yo siento, dice aquí Pablo, yo tengo un sentir muy especial para ustedes, mire. Luego dice, este sentir es porque ustedes espiritualmente, porque físicamente no todo el mundo podía estar allí. Físicamente no podían estar, pero los filipenses sí lo acompañaban espiritualmente en sus prisiones. ¿Y cómo lo presenta él aquí? En mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Eso es bien importante. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, para bosquejar eso, como decimos que estamos buscando la estructura, ¿cuáles son las ideas principales? Dice, de esta parte que hemos analizado, no hemos llegado a cubrir todo el capítulo, ¿verdad? Pero aquí hay 4 elementos. En primer lugar, da gracias, los recuerda en oración, está persuadido de varias cosas, siente convicción de varias cosas acerca de ellos, ya las enumeramos anteriormente, y los ama entrañablemente. Y de esto se dividen 2 elementos. Los recuerda, ruega por ellos y los aprecia por la comunión que tienen en el Evangelio. Y en el segundo elemento, cuando dice que está persuadido, ¿de qué está persuadido? Que Él completará la obra de Él, de Dios, en ellos, y que está persuadido que ellos son defensores del Evangelio y está persuadido que son participantes o colaboradores con Él en el Evangelio. Seguimos al versículo 9, pase a la siguiente diapositiva. Y esto pido en oración, dice, y aquí se vuelca ya no a decir solamente oro por ustedes. Aquí empieza a hablar de qué es específicamente lo que pide en oración. Y mire, esto pido en oración. Luego el versículo 12 dice, quiero que sepáis, y aquí hay 2 elementos de la estructura, la petición de la oración de Él y lo que Él quiere decirles a ellos. Mire, entonces, en el primero, esto pido en oración. ¿Qué pide en oración? Primero, que su amor abunde. Y ahí dice aún más y más, que son superlativos para darle énfasis a la manera como Él quiere que el amor de Dios abunde en ellos. ¿Qué más dice el versículo 10? Ora, pide en oración y ruego, como ha dicho allá, para que aprueben lo mejor. Aquí hay un elemento. Y hay un elemento, ya lo vamos a mencionar o vamos a repetirlo más adelantito. Y en tercer lugar, para que ustedes sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Mira. Y además de eso, para que lleven frutos de justicia. Entonces, ¿qué es lo que pide en oración? Hay 4 cosas. Para que el amor abunde, para que aprueben lo mejor, para que sean sinceros, para que lleven fruto. Y ahora, ¿qué es lo que quiere decirles ellos? Versículo 12, quiero que sepáis, quiero decirles, hermanos. Quiero que sepan que yo estoy prisionero, pero fíjense que esto que estoy prisionero más bien es importante para el avance del Evangelio. ¿Por qué? Porque mis prisiones, esta expresión me llamó la atención, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Otra versión dice, mis cadenas se han dado a conocer, dice otra versión, en todo el pretorio. ¿Qué más dice? Entonces, como resultado de las cosas que me han sucedido y que la gente se ha dado cuenta que yo estoy preso por la predicación del Evangelio, entonces han cobrado ánimo. ¿Para qué? Para hablar más y mejor la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Entonces aquí encontramos una estructura de causa y efecto, solo en estos versículos del 12 al 14 que acabamos de observar. Aquí encontramos una estructura causa-efecto. La causa, las aflicciones del apóstol, las cadenas del apóstol. El efecto, que los hermanos se han animado a evangelizar. Mire qué interesante. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí ya bosquejamos, aquí es nuestra observación. Aquí yo escribo los resultados de esa observación y los escribí en 2 partes, o sea, 2 divisiones principales después de la introducción. La primera es la motivación de la oración del apóstol. ¿Cuál es esa motivación de la oración? La abundancia de amor que quiere que estos cristianos tengan, y esta motivación de la oración es para que ellos sean llenos de frutos de justicia. Y el segundo elemento es que el sufrimiento es útil. No se aflijan porque yo estoy sufriendo, porque estoy preso, porque este sufrimiento es útil. ¿Cómo es útil el sufrimiento? Ayuda al progreso del Evangelio. 2, o B, como lo tenemos aquí, los sufrimientos se han dado a conocer, es decir,
los sufrimientos, en vez de que yo hable, ellos hablan por mí. Mire qué interesante. Y en el C, los sufrimientos, dice, ayudan, animan, estimulan los ánimos de los hermanos. Ya tenemos dos elementos aquí de la estructura, y aquí ya estamos observando no solamente la estructura más gruesa o más grande, sino que ya estamos observando las partes, porque estas partes que usted ve bajo 1, A y B, y bajo 2, A, B y C, ya son las partes en el párrafo, mejor dicho, en el pasaje, el segmento que estamos estudiando. Vamos a la siguiente diapositiva a partir del versículo 15. Entonces aquí habla de otro tema. Ahora miren, hermanos filipenses, quiero decirles, ya hizo su introducción, que los saluda con gracia y paz, con los ancianos y diáconos, y que los saluda Pablo, el que les escribe la epístola, con Timoteo su colaborador, y que ya les dio la introducción y ahora les dijo que ora por ellos, y ahora les dijo también que no se aflijan por sus sufrimientos. Pero ahora va un tercer tema: la predicación del evangelio. Algunos, dice, y mire aquí, algunos predican a Cristo por envidia. Los unos anuncian a Cristo por contención, versículo 16. Unos anuncian a Cristo por envidia y otros de buena voluntad. Los que anuncian por contención y los que anuncian por amor. Mire cómo contrapone. Este es un paralelismo tomado del Antiguo Testamento. Unos predican a Cristo por envidia. Versículo 16. Estos que anuncian a Cristo por envidia es porque quieren contender, o sea, tener contiendas. Pero hay otros, dice, que predican de buena voluntad. Estos de buena voluntad, o que predican de buena voluntad, son los que predican por amor, le dice. ¿Qué más dice? Los que predican de una o de la otra manera, los que predican por amor o los que predican por contención o por pretexto, dice el versículo 18. Bueno, anuncian el evangelio, y esto me llama la atención, fíjese. Qué corazón el del apóstol, ¿verdad? Por pretexto o por verdad, dice el versículo 18, Cristo es anunciado y yo me gozo. Y esta epístola, si usted no lo ha notado hasta ahorita en la observación del capítulo 1, es la epístola del gozo. Y yo me gozo, me río, canto, danzo, estoy feliz de saber que aunque sea de mala motivación, pero alguien está predicando el evangelio. Entonces aquí tenemos una estructura de contraste. Allá teníamos una de causa y efecto. Aquí tenemos una estructura de contraste. Los que predican por envidia, de mala voluntad, por contención, y los que predican por amor. De todas maneras, aquí hay un contraste, ¿verdad? De todas maneras, él se alegra por la predicación del evangelio. Sigamos a la otra diapositiva. Yo escribí entonces los resultados de esa observación. ¿Cuáles son los resultados? Contraste de motivaciones. Hay varias motivaciones para predicar a Cristo. Por envidia, de buena voluntad, por contención y por amor. En realidad solo son dos, así parafraseadas en un paralelismo muy propio de los judíos, que se utiliza particularmente en el libro de los Proverbios. Conclusión: aunque sea por malas motivaciones, lo bueno es que el evangelio de Cristo es predicado. Sigamos a la siguiente, versículo 20. Ahora habla de otro tema. Deja el saludo, deja la oración, deja lo que les quiere decir, deja los que predican de buena y de mala voluntad, y ahora quiere decirles algo. Hermanos, ahora quiero venir a hablar de mi sentimiento y de la manera como yo veo el avance del evangelio. Conforme a mi anhelo, versículo 20. Estoy claro, dice, que tengo la esperanza que en nada seré avergonzado. Entonces hay dos pensamientos aquí. Yo no voy a ser avergonzado, sino que lo contrario, Cristo será magnificado en mi cuerpo. ¿Cómo será magnificado Cristo en su cuerpo? Bueno, por vida o por muerte. Sea que viva o sea que muera, Cristo va a ser glorificado. En el versículo 23 dice, yo ahora quiero que sepan, quiero que ustedes entiendan que yo estoy dispuesto a quedarme con ustedes y con todos los hermanos, o a morir por su causa. Porque lo único es que estoy en estrecho, que no sé qué sería mejor, dice, sí, partir y estar con Cristo o quedarme con ustedes. Y eso es lo que termina diciendo en este párrafo del 20 al 24, o quedarme en la carne para estar con ustedes. Aquí llega un clímax, y confiando en esto, versículos 25 y 26, sé que quedaré
Mire qué interesante. Aquí tenemos otro tipo de estructura. Tiene una serie de antecedentes. En nada seré avergonzado, Cristo será glorificado, yo estoy contento si vivo o si muero. Estos son los antecedentes para llegar al clímax, otro tipo de estructura. Serie de antecedentes, 1, 2, 3, 4 y clímax. ¿Cuál es el clímax? Están en los versículos 25 y 26. Y confiando en esto sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Un clímax. Mire, ahí está la estructura. Vamos a la siguiente diapositiva. Yo aquí hago el resumen de esto. El más ferviente anhelo. Así le puse a esta división. ¿Cuál es el más ferviente anhelo? No ser avergonzado, glorificar a Cristo. 2 elementos. Bajo esos 2 elementos yo escribí 2 ideas subsidiarias que ya son los detalles en realidad. No solamente las partes, sino los detalles. Quiero no ser avergonzado, sino que magnificar a Cristo. Quiero no ser avergonzado y confrontar el costo, ya sea por vida o por muerte, o quedarme o morir. Cualquiera de los dos. Y glorificar a Cristo. ¿Cómo es que voy a glorificar a Cristo? Cualquiera que sea el desenlace, o vivir o morir. Está casi repitiendo el uno con el otro. Vamos a los versículos 27 a 30, creo que vamos terminando. Ahora llega la conclusión. Entonces aquí hay otro clímax de toda la serie de elementos que ha presentado desde la introducción. Y empieza en español, o en la Reina Valera, mejor dicho, comienza con esta expresión, solamente que, y otra versión dice, solamente esto, que os comportéis como es digno. Otra versión dice, y por eso le pedí a usted que usted lea 2, 3, 4 versiones. Si pudiera traducir del griego, mucho mejor, porque usted va a ver las mejores traducciones que se le pueden dar. Me llama la atención que otra traducción lo hizo así, en esta frase primera del versículo 27. Dice, pase lo que pase, quiero decirles que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Me gusta esa traducción. Tiene un poquito de paráfrasis en realidad. No está tan apegado al texto griego, pero sí tiene sentido. Solamente esto quiero decirles, compórtense. ¿Qué quiere decirle? Compórtense al final del versículo 27, estén firmes. ¿Cómo es que se van a comportar como es digno del Evangelio? Combatiendo por el Evangelio, unánimes. Dejé por fuera la palabra unánimes, es importante, debe subrayarla usted que yo no la subrayé. Y que en nada sean intimidados. Y aquí están los dos elementos bien importantes que usted debe fijarse. Yo iluminé con este azul, con esta sombra de azul, la expresión que os comportéis del versículo 27, y iluminé también porque a vosotros os es concedido, porque en los dos casos habla entonces de 2 elementos importantes. En el 27 que se comporten, pero en el 29 dice reconozcan que todo esto es un privilegio, porque la palabra concedido a ustedes se les ha dado, se les ha regalado por la causa de Cristo. 2 cosas importantes y casi no tomamos en cuenta esto a veces cuando leemos pasajes como este. Primero, que creáis en Él, mire, que creáis en Él, y luego, pero que padezcáis. Mire qué interesante, que padezcáis. Pero tienen que saber también que así como ustedes creen y pueden llegar al padecimiento por causa del Evangelio de Cristo, yo también cargo con ustedes ese mismo deseo. Me llamó la atención esto. Vamos entonces a la siguiente diapositiva, donde resumí esta conclusión. Solamente recomendaciones finales, fíjense, que os comportéis, que estéis firmes, que combatáis, que no seáis intimidados, que creáis en Él, que padezcáis, y yo les aseguro, mire que está imitando a Jesucristo, ¿verdad? Que en todo eso que van a pasar, yo en mi espíritu voy a estar también batallando con ustedes. Mire usted, bien, aquí entonces yo he presentado la manera como hemos hecho la observación del todo, la estructura, las partes y algo de los detalles también. En estas siguientes diapositivas no me voy a entretener mucho porque en realidad tengo los mismos datos, solamente que
se lo presento como una manera como yo hago el estudio en columnas, ¿verdad? Puede poner 2 columnas o puede tener 3 columnas. Yo pongo 3, aunque la de la correlación más angostita a veces porque tengo menos datos. Y escribir las preguntas que se pueden hacer después de aquellas que hice al principio. ¿Sí? Solo para ilustrar entonces qué preguntas se pueden hacer. Volvemos a observar, volvemos al principio. Hacerle otras preguntas. Siga a la siguiente diapositiva. Y usted va a ver, pues ahora estoy en el versículo 2, en esta, podríamos decir, segunda diapositiva de estos sombras, de estos cuadros, de estas cuadrículas de color azul. Y entonces ya estoy en el versículo 2 y estoy observando otras cosas y estoy escribiendo una serie de otras preguntas, viendo palabras que son muy significativas. Por ejemplo, aquí en el versículo 2 observo las palabras gracia y paz. ¿Qué de importancia tiene? Era muy típico de la intimidad que guardaban los que escribían cartas en aquellos tiempos. Y aquí Pablo está utilizando esa expresión. Y en el versículo 2 también destaca el uso que da a Padre y Señor. Es Padre, no solamente Padre. Fíjese la connotación. ¿Qué connotación tiene Padre cuando venga la interpretación? ¿Y qué connotación tiene la palabra Señor? No es solamente el que le pido, ¿verdad? Sino que el que me manda también, el que me ordena. Versículos 3 a 4 en el siguiente cuadrante. En azul aquí. Da gracias por ello los filipenses. Lo recuerden oraciones. Ya pasamos por esto, ¿verdad? Y dice que y mire que es interesante si usted vuelve a observar el texto como lo repite siempre, siempre. Oro por ustedes siempre con gozo, con gozo. Versículos 4, 18, 2 veces. Es interesante que repite con gozo en los versículos 4, versículo 18, 2 veces. Y en el versículo 25. ¿Es significativo esto? Claro que es significativo. Gozo, gozo. Sigamos a la siguiente diapositiva. Entonces encontramos aquí, en la siguiente diapositiva nosotros vemos, otra vez volvemos a observar el apóstol siguiendo esta temática de la comunión, y aquí observamos ya detalles, ¿verdad? Vuestra comunión en el Evangelio, versículo 5. La comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Mire qué interesantes esas palabras, porque es decir que los filipenses desde que conocieron a Pablo siempre lo van siguiendo y van colaborando con él. Versículo 3 habla de la comunión, defensa, confirmación del evangelio. Aquí explica con términos muy expresivos cómo es que esta comunión se manifiesta en ellos, cómo es que esta comunión en realidad se practica en esta relación del apóstol y los hermanos de Filipos. Seguimos observando. Versículo 4. La oración lleva la convicción que el Señor que comenzó la buena obra en ellos la va a perfeccionar. ¿Qué significará eso? Claro, lo vamos a dejar para la interpretación. Volvemos a enfatizar aquí que aquí solo estamos observando, no estamos interpretando todavía. Versículo 5. ¿Qué significa perfeccionar la obra? Bueno, yo lo observo. Que hay que pedirle significado cuando lleguemos a la interpretación que ellos, o mejor dicho, el apóstol Pablo quiere que perfeccione la obra. Si algo se va a perfeccionar es que algo anda ahí que todavía falta, ¿verdad? Muy bien, ahí observamos eso. En el versículo 6, sí, en el punto 6, aquí en su columna de la izquierda, el término hasta implica la perseverancia de su fe hasta que Él regrese, hasta que se pueda encontrar con ellos, ¿verdad? O hasta que Cristo venga. Mire usted los términos, ¿verdad? Sigamos a la otra diapositiva. Versículo 7. Me es justo sentir, y subrayo, sois participantes, os tengo en mi corazón. Y aquí en el versículo 7, nuevamente en el punto número 3, ustedes tienen comunión en el Evangelio porque participan conmigo. En el punto número 3, porque Dios me es testigo de que los amo. Y mire esta reiteración, tanto en el versículo 7 que tenemos aquí, como reitera que los bueno, es que dice en otra parte, cuánto os amo. Y en otra expresión dice, los tengo en mi corazón, que significa lo mismo, ¿verdad? Bien, puede ver usted. Luego pasamos allí en el versículo 7 a observar que esta motivación en el número 4, desde el versículo 3 hasta aquí el apóstol
parece expresar su propia motivación para orar por los hermanos de Filipos. Esta motivación se liga con la expresión gracia y paz. Doy gracias a mi Dios. Observando los detalles. Versículos 9 a 11. Pasemos a la siguiente. Aquí seguimos observando porciones, cómo están construidas las oraciones. Y usted puede observarlo aquí. No voy a leer todo, sino que usted puede detenerse aquí para observar cómo yo he subrayado, he singularizado los detalles. Mire que la petición de él es que el amor abunde. La palabra abundancia es importante. Aquí en el versículo 9, la palabra ciencia y conocimiento. ¿Qué es ciencia? Ciencia. Aprobar. Versículos interesantes, expresiones interesantes, y hay que verlos en el contexto de la oración completa. En el punto número 2, el literal D dice: el énfasis parece ser más en lo que ellos deben ser para que luego ir con él o con ellos al hacer, a llevar frutos. Eso me llamó la atención, yo lo observé ahí. Vamos a la siguiente diapositiva. De los versículos 12 al 18 habla del progreso del evangelio. ¿Ve usted la estructura que ya tenemos? ¿Ve usted la introducción, la oración, la exhortación que les hace a los que predican el evangelio por malos motivos? Ahora el precio del evangelio. ¿Va viendo las divisiones principales? Esta división de los versículos 12 a 18 se alegra porque, aunque él está sufriendo, ese sufrimiento lo lleva al objetivo más importante de su vida, que es predicar el evangelio, ¿verdad? Lea todo este párrafo y usted se va a dar cuenta que en ese sentido él enfatiza, y usted puede ver las preguntas que hacemos y usted puede ver algunas conclusiones en la correlación. Por ejemplo, en la correlación lo invito a que vea la columna de la derecha. Dice: este segmento es el que contiene el centro del mensaje apostólico. A juzgar por el monto del discurso, a juzgar por la argumentación, a juzgar por el ambiente de celebración del escritor en medio del sufrimiento, esta primera parte es esta parte, sección del 12 al 18, es lo central de todo lo que le quiere decir. Mire, por ejemplo, el versículo 13. Se usa la palabra griega pretorio, y es que el pretorio, ya analizando dónde podría haber estado, que nos da la pista de dónde podría haber estado preso, había tanto en Roma como en otros lugares, como donde había estado en Cesarea. Así que es posible que allí habría estado. Esto nos da, por eso lo anoté en la parte del contexto, o mejor dicho, en la parte de la correlación. Cómo correlacionamos otros datos para contestarnos las preguntas que todavía no nos hemos contestado apropiadamente. Sigamos a la siguiente diapositiva. Aquí dice en la columna de la izquierda: la prisión de Pablo ha surtido el resultado que los hermanos, que Pablo ha querido. Ahora los hermanos se atreven a hablar la palabra. Entonces Pablo, como dije, en este segmento está centralizando. Me alegro porque yo no estoy triste porque estoy preso, porque tengo 1, 2, 10, 12, 50 otros que están animados en llevar el mensaje del evangelio, que es lo que me importa, ¿sí? Entonces, aunque algunos de ellos, dice, están predicando por malas motivaciones, yo estoy contento aunque yo esté preso. Mire, esto es como un corolario de todo lo que ha venido diciendo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Usted léala despacio y usted va a ver que encontramos varios datos aquí, y que lo que quisimos aquí, lo reenfatizo, es enumerar todas las preguntas que pude hacerme, pero usted puede hacer muchísimo más. En esta siguiente diapositiva, el contexto, pensando añadir aflicción a mis prisiones, en el versículo 9, señala que los que predican con tal motivación son parte de ese grupo al cual él se dirige, en el versículo 16. Otros dice predican por amor. Aquí veo que al principio del apóstol Pablo ora que el amor abunde aún más. Ya ve por qué pide en oración que el amor abunde. Es porque cuando usted oye que otro predica el evangelio de mala voluntad, como que el amor se baja, ¿verdad? Y como que la sabiduría de lo alto se nos baja, y por eso él pide que sean llenos en ciencia y en conocimiento y en buenos frutos. Ya liga usted lo que está diciendo aquí con lo que dijo al principio de la oración, porque ora él. Mire qué interesante. En el versículo 18,
aunque con motivaciones torcidas al apóstol aplaude que se predique el evangelio, de todas maneras, en este anuncio del evangelio, el apóstol se alegra, porque sé que por vuestras oraciones, aquí el tono cambia. Ya en la última parte del versículo 18 dice, ustedes anhelan cuando oyen que aquellos predican con malas motivaciones y se desaniman y se les baja el amor, entonces quisieran que yo esté con ustedes para que los ayude, para que los apoye, pero no puedo, pero ustedes están orando para que yo esté con ustedes. Versículo 9, ahora mi preocupación no es que yo salir de la cárcel o morir o vivir, sino que el evangelio siga siendo predicado. Bien, sigamos a la siguiente diapositiva y vamos cerrando. Yo sé que ustedes oran por mí, dice versículo 19, y que probablemente voy a ser restaurado a ustedes. Versículo 20. Aquí hay un clímax de esta perícopa. Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea que me libere o ya sea que muera. Y eso me encanta porque eso es bien central en lo que está diciendo. Versículo 22. Igual que en el versículo 19, él tiene la convicción de que va a salir de su prisión. Aquí lo expresa como un dilema o conflicto emocional, como quien puede escoger lo uno o lo otro. El ambiente se vuelve tenso y a veces como triste. Bueno, no sé si voy a regresar con ustedes, pero si ustedes siguen orando, probablemente regresen. Mire qué interesante qué es lo que aprendemos aquí de la oración. Cuando venga la interpretación vamos a hablar de esto. ¿Qué significa? ¿Cómo es que esto también podemos aplicarlo a nuestras vidas? Sigamos a la siguiente diapositiva. Y la conclusión. En la conclusión lo que él hace es simplemente dar sus palabras finales de exhortación. Si los exhorta, ya lo bosquejamos anteriormente, solamente lo volvemos a poner aquí para que usted lo observe, tal vez vuelva a observar algunos elementos más minuciosos, como detallados, como dijimos, de los detalles, y vea cómo lo pone en el versículo 27. Solamente os ruego, da un giro de clímax. Como dije, otra versión dice, pase lo que pase. Siguen las amonestaciones. ¿Qué es lo que quiero decirles? Si ya lo repetimos, lo dijimos anteriormente, quiero que se mantengan firmes, quiero que estén animados, que no se dejen intimidar por nadie, quiero que sigan predicando el evangelio, quiero que ustedes estén alegres a pesar de las dificultades y quiero que sepan que ustedes tienen doble privilegio. Creer en el Señor Jesucristo y ser salvos, pero también sufrir por su causa. Y aquí, ahora yo tengo este conflicto, pero ese mismo conflicto que yo tengo, en ese conflicto yo los acompaño a ustedes. Así está la conclusión. De ahí construimos el bosquejo mecánico. Aquí lo que tenemos es su bosquejo mecánico. Mire ya la siguiente diapositiva. Ya aquí ya lo bosquejamos. Tenemos el bosquejo mecánico, la introducción del versículo 1 a 2 y ya lo que hemos repetido. Primer punto, la inspiración de la oración del apóstol. Sigamos a la siguiente diapositiva. Segundo punto, los motivos de oración del apóstol, 9 a 11, versículos 9 a 11. ¿Para qué es la intercesión del apóstol? Ya dijimos, amor abundante, ciencia, conocimiento, para que aprueben lo mejor, para alabanza de Dios, que sean sinceros, que sean irreprensibles las motivaciones. Número 3, en la siguiente diapositiva, ahora el precio del evangelio. Mire cómo lo dividí, ya vimos la estructura y analizamos las partes también. Es el precio del evangelio de los versículos 12 a 30. Y el punto número 4 en la siguiente diapositiva, la influencia, o sea, la consecuencia de la actitud de oración y de sufrimiento, diría yo también de Pablo, en los versículos 19 a 26. Esta es ya está llegando al clímax, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, ahora ustedes que se han animado, que se han animado a predicar el evangelio, ahora sigan orando para que yo los acompañe en eso también, ¿verdad? Sigamos a la siguiente diapositiva. Y la conclusión, versículos 27 a 30. Y la expresión. En la Reina Valera dice solamente esto. En otra, como dije, dice pase lo que pase. No claudiquen en la lucha por la fe. Este término es mío, ¿verdad? Esta expresión aquí, entre comillas, que no cerré, es mi expresión. Esta conclusión está expresada en 3 pensamientos. Procuren, valoren el doble privilegio que tienen y yo los estoy acompañando con ustedes. Miren, aquí lo tenemos desglosado porque hemos hablado de hacer un bosquejo, de ver la estructura. Procuren vivir de acuerdo con el evangelio. Valoren el privilegio que tienen de creer y de sufrir. Y tercero, ustedes y yo estamos en la misma lucha.
Bien, y ahora viene la observación de otros detalles que ya lo hice en la parte sombreada. Siga la siguiente diapositiva y usted ve que aquí es donde observamos los detalles, términos, palabras, términos repetidos. Ya lo hice anteriormente. Siga la siguiente diapositiva. Vean cómo en la introducción se introduce como siervo y no como apóstol, ¿verdad? Dice siervos de Jesucristo. ¿Qué significancia tiene eso? Sigan la siguiente diapositiva, las acciones de gracia de los filipenses, cómo se acerca a ellos. Ruego por ustedes, oro por ustedes y lo hago con gozo. ¿Sí? Son pensamientos, como observamos aquí, las oraciones, las palabras y los detalles. Ya lo hicimos anteriormente, solo les estoy mostrando ahora en la siguiente diapositiva cómo observamos los detalles. Yo he subrayado, he escrito en rojo las palabras que son sobremanera importantes y que el apóstol les da énfasis, y yo traté de hacerlas resaltar ya subrayándolas o poniéndolas en otro color como ustedes las ven aquí. Siga la siguiente diapositiva que dice versículo 5, el apóstol ora por su comunión en el evangelio, detalles, ¿verdad? Versículo, o mejor dicho, punto número 3 aquí, por la comunión, defensa y confirmación del evangelio. Se repiten estas ideas en los versículos 5, 7 y 17. Son reiterados estos conceptos. Y la oración, dice, es que el Señor concluya, termina la buena obra hasta que Él venga. En la número 6, el término hasta implica la perseverancia de la fe hasta que Él regrese, hasta que Cristo venga. Sigamos a la siguiente diapositiva. Vemos palabras, oraciones, construcciones ya más detalladas. A la siguiente diapositiva, versículos 9 a 11. Ya hablamos de estas partes. Es parte de la oración de petición, el versículo 9. Y otra vez volvemos sobre eso. Siga a la siguiente diapositiva. El precio del evangelio. Se alegra del sufrimiento, que hace progresar el evangelio. En el número 2, quiero que sepan, aquí esto es lo que les quiero decir. Sí, y enfatizamos, Él no está triste ni desconsolado. Y en el punto número 3, las prisiones se han hecho ver, han hablado por Él. Sigamos a la siguiente diapositiva, la mención del pretorio y los sufrimientos, las cadenas, hacen pues un resultado muy importante. En la siguiente diapositiva, la cláusula implica que los creyentes de Filipo estaban amedrentados. La mayoría de los hermanos, noto que siempre quedan unos que no se animaron, porque dice que unos hermanos, algunos, no todos, porque también dice algunos predican, pero lo hacen por envidia o por rivalidad. ¿Sí? En la siguiente diapositiva. Aquí salen dos cosas. Veo un contraste. Hay dos maneras de predicar el evangelio. Y usted dice, bueno, hay varias maneras, claro, pero Pablo está hablando de dos maneras aquí, más bien de dos motivaciones. Y aquí el versículo 15 habla de que esto le causa aflicción, porque dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero dice, yo voy a tomarlo en cuenta, pero no me va a desesperar, ¿verdad? Porque él está seguro que quién es que lo dirige, ¿verdad? Dice que los que predican por amor, si usted vuelve a la oración, son los que predican por amor, ¿verdad? Bien, la siguiente diapositiva. Aquí tenemos pues que aunque con motivaciones torcidas, el apóstol aplaude que se predique el evangelio de todas maneras. En este anuncio del evangelio, el apóstol se alegra, versículo 18b, porque sé, dice, que por vuestras oraciones, y aquí el tono cambia, de preocupación va a llegar la alegría de que yo pueda volver a verlos. La siguiente diapositiva. Esto resultará en mi liberación, dice. Pero no importa, dice, porque sea que me liberen o sea que no me liberen, de todas maneras, de las dos maneras, Cristo va a ser glorificado. Y luego, en la siguiente diapositiva, ya va acercándose a la conclusión. Quedar con ellos será para provecho, para el gozo de la fe y para la gloria de Él en Cristo, para contribuir a su jubiloso avance de la fe. Eso es lo que dice la versión internacional. La gloria o júbilo, dice la versión internacional, consiste en celebrar el portento de su regreso y su aporte al evangelio que también celebra. Ahora, si usted vuelve al contexto, si esta carta la escribió desde su prisión en Cesarea, pues la oración de Pablo y de los filipenses fue contestada. Pero si esta carta la escribió desde la prisión en Roma, entonces el deseo y la oración de los filipenses y de Pablo no fue cumplida.
Y aquí es donde me parece muy interesante observar esto. No siempre Dios cumple la oración que nosotros le hacemos como nosotros lo queremos, pero cuando le dejamos a Él ejercer su soberanía, Él lo va a hacer. Pero y aquí estoy aplicando en realidad, ¿verdad? No debo de hacer esto porque en esta parte no se trata de aplicar, solo de observar. Pero sí observo que Pablo está diciendo, bueno, en la conclusión de todo esto, si muero, pues no se aflijan, Dios va a ser glorificado. Y si me quedo con ustedes, pues qué bien, porque seguiré predicando el Evangelio. Y así en la siguiente diapositiva tenemos la conclusión, ¿verdad? Aquí aparté otra vez la conclusión y en la siguiente diapositiva la última de esta presentación, lo que ya hemos dicho, ver cómo Pablo aquí enfatizando en estas palabras: ustedes tienen un doble privilegio y yo también tengo un doble conflicto, dice. Su empatía con los filipenses pues es tan fuerte que lo lleva en todo este capítulo a alabarlos y a dar gracias a Dios por ellos. Es una iglesia a la cual no tiene nada que reprocharle, sino que tiene mucha afinidad y se goza y se alegra y los presenta constantemente en oración como muestra de lo bueno que es Dios y cómo Él puede perfeccionar la obra de la evangelización en una iglesia. Bien, por hoy hemos terminado este proceso de observación. Espero que usted siga haciendo sus trabajos que le toca hacer y que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima sesión.